y la biocenosis, ¿verdad? Esto es importante que lo vayamos viendo porque conforme avanza el curso vamos a ir encontrando algunos conceptos que de repente nos van quedando dudas de cómo se utilizan o si son similares o son sinónimos. Es la forma en que nosotros vamos entendiendo. Entonces, digamos que el biotopo, digamos, son todos aquellos factores abióticos que hemos venido platicando, ¿verdad? En las clases anteriores, la temperatura, la humedad, el tipo de suelo, la salinidad. Estos solo son algunos ejemplos, porque pues obviamente hay muchos más. Y en la biocenosis vamos a encontrar los factores bióticos, ¿verdad? De vida. Y aquí vamos a analizarlo desde los niveles tróficos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los niveles tróficos, hablamos de productores, consumidores, descomponedores, ¿verdad? Entonces ahí vamos entendiendo cómo es que sucede. Entonces, dentro del ecosistema se dan varias interacciones dentro de las especies, ¿verdad? Principalmente porque estas condiciones del biotopo que estamos viendo acá se van modificando o van cambiando o son, como decíamos antes, en cada región existen ciertas características esenciales del biotopo. En el tema de la biocenosis principalmente nos interesa entender qué es lo que sucede desde el punto de vista alimenticio y cómo se puede ayudar a que los ciclos biogeoquímicos se den de la mejor manera. Vamos a ver una imagen, por ejemplo, y vamos a diferenciar una cadena alimentaria de una red alimentaria. ¿Por qué quiero diferenciar esto? Porque muchas veces decimos, no, la cadena alimentaria es igual a una red alimentaria, lo cual no es cierto. La cadena alimentaria sigue un sistema lineal, es decir, que no tiene ninguna alteración hacia los extremos. Entonces, empezamos, ¿verdad? Como habíamos dicho, ¿verdad? Desde un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario y etcétera. Pudiésemos seguir, ¿verdad? Pero esta es acá la imagen lo está mostrando de manera vertical, pero pudiese ser mostrado de manera horizontal, que no cambiaría absolutamente nada. Entonces, lo que yo quiero nada más es que decir que una cadena alimentaria es quiénes están amarrados a quién. Y esa se ve a nivel de productores, consumidores y descomponedores, ¿verdad? Entonces, eso es a nivel lineal. Cuando nosotros hablamos de la red alimentaria, es todos los que se pueden alimentar es decir, todos los que se pueden alimentar de un productor. Por ejemplo, acá vemos todos en la parte de abajo a los productores, ¿verdad? Entonces vemos a los productores que son las plantas. Entonces los primeros consumidores, ¿te das cuenta? Están pudiendo alimentarse de estos, ¿sí? Pero eso no significa, ¿verdad?, que exista un consumidor secundario, es decir, por ejemplo, el lirón careto que se consume al caracol, que también pudiera comerse, ¿verdad?, o alimentarse de un productor. Y así podemos ver diversos animales, ¿verdad? Y varios se comen a ver. Por ejemplo, el zorro dice se consume la madre selva. Ustedes pueden ver la flecha que va hacia acá, pero también se come al lirón careto, ¿verdad? Y también se puede comer un conejo. Entonces ahí es donde nosotros vemos la red alimentaria, ¿verdad? Porque los animales no solo consumen una u otra cosa, ¿verdad? La lechuza puede comerse un ratón de campo como se puede comer un lirón careto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos encontrar diversidad de alimentación en los animales. Por ejemplo, el cuervo se come a una abeja, se consume un caracol, se consume un saltamontes, ¿verdad? Que de repente puedan estar en diferentes niveles tróficos, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando acá. Entonces, por eso ven la diversidad de líneas que aparecen acá y puede ser mucho más grande dependiendo del ecosistema o la red alimentaria que nosotros queremos formar. Entonces debemos de analizar bien de qué se pueden alimentar de acuerdo al nivel en que se encuentran y eso no les va a prohibir alimentarse de otro nivel más abajo, ¿verdad? Pero ya no, en la red alimentaria son todas las opciones que tiene cada uno de los niveles para su propia alimentación. Entonces así diferenciamos una cadena alimentaria de una red alimentaria. Entonces, para seguir dándole continuidad, vamos a hablar un poco del funcionamiento de los ecosistemas. Esto lo vimos la semana pasada, pero yo quiero traerlo de manera rápida porque es importante para lo que continúa y que ustedes pues hagan un refresh ahí de lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿verdad?, que
con respecto a la imagen anterior, que el productor, ¿verdad? Siempre va a ser como la comida del siguiente nivel, ¿verdad? Es decir, este consumidor, su comida es este productor, pero este consumidor, su comida es este consumidor, y así nos vamos. Y los descomponedores, pues se alimentan de toda la materia orgánica en descomposición, de todos o cada uno de ellos, o al final de ellos, ¿verdad? Entonces, obviamente, digamos, para estos cada uno son su alimento y son sus nutrimentos esenciales. Por eso es importante ahora, cuando nosotros empezamos a conceptualizar, es que nosotros siempre decimos, bueno, como veníamos hablando de descomponedores y de productores, pues entonces ahora hablemos desde otro punto de la biología de los autótrofos, y los autótrofos se conocen como aquellos que elaboran su propia materia orgánica, es decir, que producen su propio alimento. Eso es algo que nosotros siempre decíamos. Y los heterótrofos son aquellos que se alimentan de materia orgánica, ¿verdad?, que ya está elaborada, es decir, que se alimentan de todos los autótrofos. Bueno, pues ¿cómo lo clasificamos en función de lo que ya veníamos platicando? Entonces decimos que los productores son autótrofos. El productor es autótrofo porque produce su propio alimento, ¿verdad? Y el heterótrofo es consumidor o es descomponedor porque se alimenta de materia orgánica, ¿verdad?, que ya está elaborada, ¿verdad? Es decir, este se alimenta de este se alimenta de este se alimenta de este, y este se puede alimentar de todos. Entonces, por eso son aquellos que se alimentan, o sea, no pueden producir su propio alimento. Entonces ahí, ya sin adentrarnos mucho en el tema, ¿verdad?, siempre vamos a encontrar que existe una relación en todo el ciclo, ¿verdad? Y así es como cada uno de ellos van obteniendo nutrientes esenciales para poder desarrollarse, ¿verdad? O cada uno es el alimento del otro, ¿verdad? Acá la semana pasada hablábamos, dice, la materia orgánica y el oxígeno que producen las plantas verdes son los alimentos y el oxígeno que necesitan los heterótrofos. Y el dióxido de carbono y otros desechos que estos generan son exactamente los nutrientes que necesitan las plantas. Entonces, vamos viendo que en algún momento, pues uno de otro se necesita, dependiendo de la finalización de sus ciclos de cada uno en su momento. Entonces aquí, como les decía, esto era para ir repitiendo un poquito. ¿Cómo se da la organización de la materia? ¿Verdad? Principalmente, dicen, existen diversos niveles de organización de la materia de acuerdo al tamaño y a la función. Este es un modo en que los científicos clasifican los patrones de la materia que se encuentran en la naturaleza. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que nosotros partimos de las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, el protoplasma, las células, los tejidos, los órganos y el sistema de órganos. Debemos de recordar que a partir de las partículas subatómicas, el conjunto de partículas subatómicas nos da átomos, el conjunto de átomos nos da moléculas, el conjunto de moléculas nos da protoplasmas, el conjunto de partes del protoplasma nos da células, las células nos dan tejidos y así nos vamos, ¿verdad? Cuando llegamos al sistema de órganos, entonces producimos un organismo. Después, poblaciones, ¿verdad? Comunidades, ecosistemas, biosfera, tierra, planeta, sistema solar, galaxia y universo. Lo que está en el recuadro es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la ecología. Y lo vamos a ver de manera rápida para que recordemos un poquito qué es lo que nos interesa a nosotros. Y por eso acá les colocaba yo que esto es la parte introductoria, ¿va? Entonces lo vamos a leer. La biosfera es el conjunto de organismos del planeta, el ecosistema gigante, dice. El ecosistema es el sistema funcional formado por una comunidad integrada en su medio. La comunidad es un grupo de distintas poblaciones de distintas especies que coexisten o cohabitan en tiempo y espacio. Las poblaciones es un conjunto de organismos de la misma especie que conviven en tiempo y espacio. Y los organismos son una unidad funcional con un genotipo distinto que le da propiedades y características distintas. Entonces, el organismo podemos entender como uno, ¿verdad? El conjunto de organismos nos da poblaciones de una misma especie, ¿verdad? Las diversas poblaciones nos da comunidades y las diversas comunidades nos forman ecosistemas y los ecosistemas en su conjunto nos van a formar una biosfera. Entonces así es como vamos a organizar nosotros todo el tema de la materia y todo lo que a nosotros nos interesa desde el punto o desde el ámbito de la ecología.
Entonces, dice, si nos detenemos en ecosistemas, veremos que a menudo se agrupan en clases mayores llamadas biomas. Aunque más extenso y complejo que el ecosistema, el bioma sigue siendo en esencia una comunidad biótica sostenida y limitada por los factores abióticos del entorno. No hay límites precisos entre biomas, sino que se superponen en regiones de transición, es decir, no existe un corte sobre decir que este es un bioma y este es otro, sino que hay una interacción principalmente en los límites, ¿verdad? Como no hay un acuerdo entre los ecologistas sobre cómo sumar a los ecosistemas, podemos ver distintas agrupaciones de biomas. Entonces, vamos a explicar dos tipos de biomas, digamos, el ecosistema pradera y el ecosistema costero. Esta solo es a nivel de ejemplo porque queremos diferenciar algunas cosas para que ustedes vayan viendo la diferencia, ¿verdad? Entonces dice, vamos a empezar a pensar que las praderas almacenan cerca de 1/3 del carbono existente en los ecosistemas terrestres, menos que los bosques, aunque ocupen el doble de superficie. La contaminación, el sobrepastoreo, la erosión o el pastoreo estático del suelo puede disminuir en un futuro la capacidad de las praderas de almacenar carbono. Entonces acá vemos el ciclo del carbono. Entonces el ciclo del carbono es fundamental porque de él depende la producción de materia orgánica, que es el alimento básico de todos los seres vivos. Bueno, entonces a esto me refería yo cuando hablamos de un ecosistema. En un ecosistema suceden tantas cosas que todos decimos, bueno, pero hay animales, hay plantitas, hay temperatura, hay humedad, y está lo que hablábamos al inicio de hoy, ¿verdad? Pero dentro de cada una de estas actividades, por ejemplo, decíamos, miren, necesitamos determinar cuánto carbono hay. ¿Y para qué sirve? Porque dice que producen la materia orgánica, que es el alimento básico de todos los seres vivos. Entonces, dice, bueno, es importante, ¿verdad?, que se dé este ciclo biogeoquímico, el ciclo del carbono. ¿Y qué pasa en un ambiente terrestre? Bueno, la energía solar, como ya sabemos, ¿verdad?, es la que genera la energía lumínica, entra, la volvemos en energía química a través de procesos fotosintéticos, se crea alimento, es un productor, se alimenta del consumidor primario, que es un herbívoro. Después tenemos un omnívoro, que es el que se alimenta del consumidor primario o secundario o terciario, como lo quieran ver. Este pierde por respiración CO2, este lo asimila, ¿verdad? Las plantas asimilan y expulsan oxígeno, ¿sí? ¿Quién consume el oxígeno? Por respiración se lo lleva, ¿verdad?, el omnívoro y el consumidor primario, ¿verdad? Entonces vemos cómo lo que yo estoy, el ser humano va sacando de acá, como CO2, lo asimila a la planta, se vuelve oxígeno y vuelve a retornar, ¿verdad? Entonces así es como lo vemos. También el oxígeno le va a servir a las bacterias y hongos, pero aquí vemos algo importante, ¿verdad? La sedimentación o la materia orgánica en descomposición, que puede ser en cualquiera de estos, va a convertirse en un combustible fósil como el petróleo, el carbón, el gas, ¿verdad?, que va después por combustión producir CO2 que va a asimilar la planta. Entonces quiere decir que todo el CO2 que se produce en el ambiente o por cualquier organismo o por cualquier factor abiótico va a ir a parar al productor porque necesita de CO2 y el productor lo que le va a dar de retorno va a ser oxígeno, ¿verdad?, que van a consumir todos. Y así es como va girando todo este sistema del carbono. Entonces así es como vemos nosotros que funciona un ciclo biogeoquímico y de la misma forma va a funcionar dentro de un ambiente acuático, ¿verdad? Para que tengamos claro que dentro de un ecosistema que estábamos hablando de las cadenas tróficas, porque acá otra vez tenemos la cadena trófica, ¿verdad? También está sucediendo otra cosa, ¿verdad?, que es básicamente el ciclo del carbono. Entonces acá vamos a explicar de manera rápida lo que sucede, lo que acabamos de ver en la imagen. Dice, el carbono está en el aire como gas, en el agua en forma disuelta, en el suelo, en el aire o agua del suelo en forma de gas llamado dióxido de carbono, CO2. Las plantas toman el carbono del CO2 del agua, o sea, del aire o del suelo, y con la energía de la luz del sol producen alimentos como glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, etcétera, ¿verdad? Para los que son agrónomos, ¿verdad?, ya conocerán todos los procesos bioquímicos que suceden en la producción de esto.
y la planta va a liberar oxígeno, lo que estábamos diciendo, al aire, al agua o al suelo a través de un proceso fotosintético. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas y usan los compuestos orgánicos para vivir y formar su propia materia. Los carbohidratos como azúcares, almidón, celulosa, lignina son descompuestos por los herbívoros por procesos químicos en las células y forman el combustible de su cuerpo. Este proceso se inicia con la respiración, o sea, la toma de oxígeno del aire o del agua. Descomponen los azúcares y se emite CO2 al aire o al agua, con producción de diversas formas de energía, sin especialmente calor. Los animales carnívoros absorben los componentes de los animales de los que se alimentan por el proceso digestivo y los descomponen en las células con ayuda del oxígeno que respiran, del aire o del agua, y emiten CO2 al aire o al agua. Entonces ahí vemos cómo lo que explicábamos en la imagen está sucediendo. La descomposición de las plantas y animales al morir restituye el carbono al medio en forma de CO2 y materia orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo. Entonces así es como podemos decirles que el ciclo biogeoquímico del carbono es bastante importante, ¿verdad?, para la producción de materia orgánica. Los ecosistemas costeros prestan el importante servicio de preservar la calidad del agua filtrando o degradando contaminantes tóxicos, absorbiendo insumos de nutrientes y ayudando a controlar las poblaciones de patógenos. Entonces quiere decir que un ecosistema costero va a ser como un colador, ¿verdad? Es un filtro, ¿verdad?, antes de introducirse a un sistema acuático. Muchas regiones del mundo están disminuyendo la capacidad de los ecosistemas costeros para mantener limpia el agua. El aumento de proliferaciones peligrosas de algas y de hipoxia sugiere que en esas regiones la capacidad de los ecosistemas para absorber y degradar contaminantes ha sido sobrepasada. ¿Por qué? Principalmente hay una degradación de estos ecosistemas y segundo, los niveles de contaminación son tan altos que la capacidad del ecosistema para hacer un filtro pues va disminuyendo, ¿verdad? El agua es un recurso natural renovable que se regenera continuamente mediante el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Tenemos que recordar que un recurso natural renovable es aquel que, como dice, naturalmente puede estar disponible para uso del ser humano u otro organismo de acuerdo a su tasa de uso, es decir, lo estoy utilizando tanto, ¿verdad? Pero se va regenerando naturalmente y vuelve a estar disponible, ¿verdad? Ese es el concepto de renovable. Entonces, si nosotros estamos claros en eso, tenemos que saber pensar también que en la actualidad eso ya no es tan cierto, ¿verdad? O sea, ya el agua ya no está siendo tan disponible, ya el ser humano es el que más lo está sufriendo, o por lo menos es en el que más se nota, ¿verdad? Porque en algunos lugares probablemente ya no hay suficiente agua para consumo, etcétera, ¿verdad? Que nos está ocasionando probablemente una alteración del ciclo del agua. Vamos a ver el ciclo del agua y vamos a tomar en cuenta algo muy importante, porque dice, el ciclo del agua se inicia con la evaporación del agua de los mares, es decir, todo el agua que está en los mares, los lagos, los ríos y el suelo se empieza a evaporar, ¿verdad? Ya sea el agua que esté también en las plantas, que por transpiración, ¿verdad? Está transpirando la planta, ¿verdad? Para los que no tienen claro, la transpiración es como cuando nosotros estamos sudando, el ser humano, entonces la planta empieza a transpirar y empieza por medio de vapor, es transportado ese aire a las partes altas de la atmósfera, ¿verdad? Y allá se condensa, ¿verdad? Entonces el proceso de condensación es como cuando se va acumulando, ¿verdad?, en forma de vapor y se forman nubes. Entonces, la formación de nubes lo que genera es un transporte, ¿verdad? Entonces, cuando las nubes se transportan, se enfrían en esas alturas de la atmósfera, ¿verdad?, se condensa esa agua, porque esa agua, recuerden, entonces, pasó de estado líquido, pasó a estado gaseoso, pasó a un proceso de condensación del agua en gotas, ¿verdad?, y nuevamente, ¿verdad?, por gravedad empieza a precipitar, ¿verdad? Y pues ya viene en forma de lluvia, nieve, granizo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la precipitación cae sobre la superficie y se distribuye de varias formas. La primera,
Una es interceptada por las plantas, ¿verdad? Toda el agua que va cayendo a las plantas, ¿verdad? Las plantas la interceptan y se la consumen. Otra escurre por la superficie y termina en ríos y lagos, ¿verdad? Es todo el escurrimiento, toda el agua que nosotros vemos después de una lluvia, ¿verdad? Que va circulando sobre carreteras, cerros y todo, ¿verdad? Es el agua de escurrimiento. Y una parte se filtra en el suelo, ¿verdad? La capacidad de filtración del suelo, ¿verdad? Y empieza a filtrarse y a filtrarse y a filtrarse, que puede ir a parar a mantos freáticos, ¿verdad? Una parte de esa agua que es infiltrada es consumida por las plantas, ¿verdad? Y la otra se va a ir a los mantos freáticos, ¿verdad? Que son una especie de reservorios de agua dentro de la corteza terrestre, ¿verdad? Que esa es expulsada a ríos, lagos, nacimientos de agua, etcétera, porque ahí van a desembocar estos mantos freáticos, ¿verdad? O en algún momento, pues, se pueden convertir en grandes pozos de agua, ¿verdad? Cuando los logran descubrir. Entonces, esa explicación es la que nosotros vemos en la imagen, ¿verdad? Que vemos que por evaporación va subiendo. Acá se da un movimiento de las nubes, principalmente en las partes más altas. Se da la caída por precipitación. Vamos a tener toda el agua que se queda en las plantas, el agua subterránea, ¿verdad? El agua de escurrimiento, que es la que va bajando, ¿verdad? Y que va a parar a los ríos. Las aguas subterráneas que también van a ir a parar al mismo lugar. Entonces así ven ustedes cómo el ciclo del agua, ¿verdad? Se va produciendo. Entonces en algunos casos, por ejemplo, de acuerdo a la condición de evaporación, porque ¿qué ocasiona la evaporación? El calor, ¿verdad? Entonces de acuerdo a la cantidad de calor que nosotros tengamos por evaporación, que va a depender de la energía lumínica, ¿verdad? Del sol, esta cantidad de vapor va a depender de la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces por eso es que en algunos lados ustedes pueden observar que ya no existe la misma cantidad de lluvia, es decir, precipita demasiado porque hay demasiado calor, ¿verdad? O sea, es demasiada agua en evaporación, en condensación, etcétera, ¿verdad? Y ahí podemos explicar un poquito también de lo que sucede con los cambios climáticos, ¿verdad? Otro de los ciclos importantes es el ciclo del nitrógeno. Tenemos que entender que el nitrógeno lo encontramos en el aire, es absorbido por la planta, ¿verdad? Es devuelto al suelo como amoníacos, nitratos en el suelo, lo volvemos a sacar como amoníacos y volvemos a girar, ¿verdad? Entonces los animales también consumen, porque las plantas consumen nitrógeno, todos lo sabemos, ¿verdad? Es un elemento, es un macroelemento esencial en las plantas, ¿verdad? Los animales se consumen las plantas, ¿verdad? Y van a producir. Entonces aquí vemos nosotros el ciclo del nitrógeno, el cual es importante, ¿verdad? Para el mantenimiento de los productores principalmente. El ciclo del fósforo va a parar al suelo en forma de orina por descomposición, ¿verdad? Es asimilado por las plantas, también es un macronutriente, forma tejidos vegetales, podemos encontrar fósforo en el agua que se va a perder, este fósforo también se incorpora a la materia, a las rocas, también cuando se incorpora a las rocas, ustedes conocemos el proceso de meteorización, que es la meteorización es como la alteración de las rocas, ¿verdad? Que se van desgregando y se van a ir convirtiendo en parte del suelo. Entonces esa meteorización de las rocas que tiene fósforo obviamente va a convertirse en algo disponible para las plantas. Entonces aquí tenemos otro ciclo importante que es el ciclo del fósforo. Entonces así conocimos 4 ciclos biogeoquímicos importantes, ¿verdad? Para un ecosistema. Y como ven, cada uno de ellos va sucediendo casi que continuamente, ¿verdad? Todos los ciclos se interrelacionan, ¿verdad? Para el buen funcionamiento. Y todos los ciclos también dependen de la cadena trófica que estemos analizando. Entonces, la cadena alimentaria o cadena trófica, cada una de las relaciones alimentarias que se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos. La cadena alimentaria se divide en 2 grandes categorías. La red de pastoreo que se inicia con las plantas verdes, algas o plancton que realiza la fotosíntesis, y la otra, la red de detritos que comienzan con los detritos orgánicos. Estas redes están formadas por cadenas alimentarias independientes. Entonces, acá nuevamente tenemos todo el ecosistema, ¿ven? Todo lo que acabamos de ver que sucede, después aparecen los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros, y el flujo de energía obviamente siempre va a ser lineal. Después existe la muerte, descomposición y restitución. Entonces aquí vemos nosotros cómo funciona este ciclo, ¿verdad? Ya vimos
en semanas anteriores materia de energía para estar bastante claro. Entonces, ahora vamos a iniciar a ver qué son los factores limitantes. Dice, veíamos que cada factor, estamos hablando de los factores abióticos, ¿verdad? Tenía un subpunto óptimo, un submargen de tolerancia, un sublímite de tolerancia, ¿verdad? Entonces, cuando no están ahí o están al límite, van a causar tensión en el resto de factores o en el organismo. Eso quiere decir que puede limitar desarrollo, crecimiento, reproducción, ¿verdad? Hasta la sobrevivencia de esa población. Entonces, a eso le decíamos nosotros que es un factor limitante. Entonces, ¿recuerdan ustedes que vimos la ley de los factores limitantes que también nos explicaba? Entonces, vamos a regresar a ver qué sucede en una pradera. Por ejemplo, un incendio cumple una función vital para determinar la extensión y el carácter de las praderas, que consiste en eliminar la vegetación seca, previenen la invasión de matorrales y reciclan los nutrientes. Aunque la quema es benéfica, si se aumenta demasiado puede eliminar la cubierta vegetal e incrementar la erosión del suelo, además de los contaminantes atmosféricos y emisión de carbono. Entonces veíamos que esto es fundamental, que en una pradera se realiza un incendio para estas tres actividades. Pero dice, aunque es el aumento demasiado, dice, es cuando ya me sale, ¿verdad?, de las condiciones óptimas o por lo menos del margen, voy a tener el problema de que tenga contaminantes, erosión, etcétera. Entonces ahí vemos como el incendio, como un factor limitante, puede ser importante si lo mantenemos dentro del punto óptimo o los márgenes, ¿verdad? Pero si no salimos, creo que ya vamos a tener problemas. Esto contradice muchas de las actividades que nosotros hablamos en las ciencias agrícolas, porque decimos, no, pero es que no hay que quemar y esto, pero también todo tiene como su límite, ¿verdad?, para el consumo o el uso de todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en las costas que veníamos hablando? El dióxido de carbono. El cambio de las concentraciones de dióxido de carbono en las aguas del océano también puede afectar la productividad marina e incluso modificar la tasa de calcificación de los corales. Entonces, vemos que si nosotros cambiamos las concentraciones de CO2 en las aguas del océano, dice, vamos a generar problemas para la calcificación de los corales. Entonces quiere decir que el coral ya no se va a poder calcificar porque su factor limitante se alteró, ¿verdad?, en calidad. Entonces ya no lo vamos a tener disponible, ¿verdad? Entonces así es como nosotros vemos como un factor limitante le ocasiona problemas, ¿verdad?, a cualquier ecosistema, ¿verdad? Para tenerlo un poquito más claro de lo que vimos la semana pasada, sino que entender cómo un factor limitante puede ser. Podemos hablar también de la falta de un nutrimento, por ejemplo, en el suelo, y que no se lo podamos dar nosotros, ¿verdad? Obviamente los ecosistemas no deberían de tener la intervención del ser humano, y eso sería ideal para que el ecosistema se desarrolle a través de su red alimentaria, su cadena alimentaria, o que el ser humano ingresara de manera sostenible al ecosistema, ¿verdad? Pero muy poco de eso sucede porque siempre el ser humano, ¿verdad?, acelera su consumo porque su crecimiento poblacional es bastante elevado, ¿verdad? O en algunos casos el crecimiento poblacional es exponencial. Vamos a ver entonces qué son los ecosistemas equilibrados y desequilibrados, porque ya entendimos todo lo que tiene que suceder con los ciclos biogeoquímicos de manera natural, ¿verdad?, que tienen que estar pasando dentro del ecosistema. Ya entendimos que si uno de esos que estamos hablando puede ser un factor limitante, ¿qué pasa en un ecosistema equilibrado o un desequilibrado? Entonces, ¿qué queremos saber? Entonces, el equilibrado dice que los ecosistemas estables varían muy poco en el tiempo, es decir, que siempre se mantienen iguales. Las biomasas de cada una de las especies que contiene se mantienen constantes. Para que eso se cumpla, la producción de un nivel trófico tiene que ser aproximadamente igual a la explotación. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Yo necesito consumir productores, pero los voy a consumir de acuerdo, o los voy a explotar de acuerdo a la capacidad de regeneración o la capacidad en que los pueda volver a poner disponibles para nuevamente el consumo. Entonces, si eso se mantiene, vamos a hablar de un ecosistema equilibrado. Y eso lo tiene que suceder en todos los niveles de la cadena trófica.
¿Qué es un desequilibrado? Los desequilibrados son provocados por las sequías, inundaciones, actividad volcánica, incendio, entre otros. O sea, veamos todo lo que tiene que suceder para que el ecosistema esté desequilibrado, es decir, que estamos modificando las condiciones naturales del propio ecosistema, porque una inundación en un ecosistema probablemente sucede en época de invierno, o sea, el ecosistema puede ser de otras condiciones, y cuando viene el exceso de lluvia, pues cambia totalmente un ecosistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué consecuencias tenemos? Dice la mortandad de las plantas, ¿verdad? Si mueren las plantas, ¿de qué se alimentan los herbívoros o los consumidores primarios? ¿Verdad? Por ejemplo, si nos falta agua en un ecosistema, ¿verdad? Las especies que están adaptadas al consumo excesivo de agua o que no se pueden adaptar a no tener agua, pues pueden perderse, ¿verdad? Entonces, en un ecosistema desequilibrado vamos a tener ese inconveniente de que siempre vamos a tener el problema de que si algo nos hace falta, pues alguna especie va a salir afectada desde ese punto de vista. ¿Cómo se dan las interacciones entre las especies? Vamos a seguir hablando de dos temas, de dos ejemplos de ecosistemas. Entonces dice, por ejemplo, en las praderas se puede dar la extinción. El tigre es uno de los animales que se encuentra en peligro de extinción. Su mayor amenaza es la caza ilegal para el mercado negro. Es decir, acá ya entra el ser humano, ¿verdad? Porque puede extinguir una especie derivado de que la caza de ese animal puede ser demasiado en función de la que ese animal tiene capacidad de reproducirse en condiciones naturales, ¿verdad? En India es muy buscado debido a sus huesos y otras partes utilizados en la medicina oriental. Es cierto, es importante para el ser humano, pero cuando se excede de la cantidad que se puede consumir, es cuando ya tenemos problemas, ¿verdad?, en un sistema desequilibrado. ¿Qué pasa en las costas? Dice, la sucesión acuática. Los lagos o charcas se van llenando de a poco y se adueñan de ellos el ecosistema terrestre que los rodea. Es inevitable que la erosión suelte partículas del suelo que luego llenen los cuerpos de agua. Las especies terrestres avanzan y las acuáticas retroceden. Bueno, veamos. La sucesión acuática es ir quitando el ecosistema acuático e irlo abarcando esos espacios con un ecosistema terrestre. Esa es una sucesión acuática. Bueno, ¿por qué se da? Un factor importante es la erosión, ¿verdad? Todo el sistema erosionado que viene de partes altas, medias o donde venga, ¿verdad? Todo lo que va arrastrando se va depositando en algún lugar, o sea, va y se asienta en un lugar. Y eso, todo eso es materia orgánica, es suelo, son rocas, etcétera, que van en algún momento con el paso del tiempo se van endureciendo, ya no pertenecen a un ecotono que decíamos, ya no es un ecosistema de transición, sino que se va convirtiendo en parte del ecosistema terrestre. Y cuando se convierte en parte del ecosistema terrestre, las especies se van adaptando a esa parte. Por ejemplo, una de las especies que más se adapta a la sucesión acuática es el ser humano. El ser humano, cuando ve que se va rellenando un espacio, lo primero que hace es invadirlo con viviendas, ¿verdad? Hasta hacen colonias, y ustedes pueden ver muchos de los pueblos a nivel nacional, de donde ustedes sean, pueden observar que hay muchas casas o colonias viviendo a las orillas del río. Y después dicen, sí, pero nos inundamos y la culpa es de este o del otro, pero la verdad es que dentro de un ecosistema lo que estamos haciendo es que nosotros estamos invadiendo otro ecosistema al cual no pertenecemos, ¿verdad? Entonces, en esa alteración del ecosistema, pues estoy alterando ese ecosistema acuático, y puede suceder lo que sea, ¿verdad? Porque de repente hace muchísimos años este sistema acuático en época de invierno estaba acostumbrado a desplazarse a sus anchas, como decimos normalmente, ¿verdad? Pero no, lo que estamos logrando es que esta sucesión acuática entonces altera todo lo que puede suceder en un río. Entonces ahí es donde tenemos que entender cómo la interacción de especies nos va generando en algún momento un desequilibrio. Ahora vamos a ver qué es el potencial biótico, porque como ya entendimos los factores limitantes y ya entendimos cómo un ecosistema se desequilibra o desequilibrado, vamos a ver qué es un potencial biótico. El potencial biótico es la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas. Bueno, entonces, por ejemplo, una especie
tiene la capacidad de reproducirse tanto, ¿verdad? De acuerdo a que todas las condiciones en las que se encuentran, es decir, todos los factores bióticos y abióticos están en su punto óptimo. Entonces se va a reproducir todo lo que pueda, ¿verdad? Entonces se reproduce su generación se sigue reproduciendo y así vamos. Entonces, pero las condiciones son óptimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como las condiciones son óptimas, todos van a pertenecer al mismo lugar siempre, ¿verdad? Entonces, no hay carencia de alimento ni de nada, ¿verdad? Hay agua, alimento, clima, y no hay ninguna población que se los consuma de ninguna manera. Entonces, ahí el potencial biótico va a su máxima expresión, ¿verdad? Entonces, todas las especies que están ahí, ¿verdad? En su potencial biótico, como nadie se va a alimentar de ellas, pues siguen creciendo y reproduciéndose de cualquier manera. Y el alimento del cual necesitan para sobrevivir está en su condición óptima y sigue, ¿verdad? Entonces, a eso le conocemos como potencial biótico. Entonces, por eso dice, ¿qué es un potencial? Es lo que puedo dar máximamente. Eso no significa que eso pueda suceder, es lo que realmente esa especie o el mismo ser humano puede dar, pero algunas condiciones pudiesen afectar para que ese potencial biótico no se dé. Entonces dice, Darwin, para dar un ejemplo, ¿verdad? Darwin calculó que una sola pareja de elefantes después de 750 años estaría representada por 18 millones de descendientes, imagínense. ¿Por qué? Porque estaba en condiciones óptimas. La reproducción a velocidad máxima en un ambiente sin restricciones podría conducir a un número increíble de individuos. 2 moscas comunes en el lapso de un año podrían producir 6 billones de individuos, suponiendo que toda la descendencia sobrevive y se reproduce, dando lugar a hijos que sobreviven y se reproducen y así sucesivamente. Entonces veamos cómo el potencial biótico puede llegar a niveles extremos si lo queremos ver así, pero las condiciones estarían dadas. Ahora, eso es lo que dice que puede dar una especie o la reproducción, pero el ambiente también tiene que decir algo, ¿verdad? Porque no puede decir, bueno, entonces que todos se reproduzcan y que todos sigan, ¿verdad? No, hay que hacer algo para que eso no suceda. Entonces, en este caso, a esto lo conocemos, ese algo que hay que hacer, lo conocemos como resistencia ambiental. Entonces, dice, el aumento en el número de individuos que integran la población se contrarresta, es decir, voy en aumento de mi crecimiento poblacional, pero hay algo que va a ir en contra de ese crecimiento, ¿verdad? A eso se le llama resistencia ambiental, que es definido como influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca desmesuradamente. Entonces, mi crecimiento poblacional va así y las condiciones ambientales van así. Todos los factores, ¿verdad? Ambientales. Entonces, van contrarrestando y van limitando que ese potencial biótico se desarrolle. Entonces, la resistencia ambiental es un obstáculo en el medio hacia el crecimiento poblacional a través de los llamados factores limitantes, que pueden ser de 2 tipos. Factores dependientes de la densidad, también conocidos como de naturaleza biológica o intrínseca. Dice, estos factores dependen de la densidad poblacional, dice. Estamos hablando de los nutrimentos de depredación, dice, el águila y los ratones y el parasitismo, las garrapatas y el ganado, las enfermedades transmitidas, ya que al elevarse el número de organismos en el medio aumenta la probabilidad de contagio siempre y cuando los recursos sean limitados. Vamos a poner un ejemplo que está sucediendo. Por ejemplo, hoy tenemos la enfermedad del COVID. ¿A quién está atacando? No está atacando animales, no está atacando plantas, está atacando seres humanos. Entonces, el crecimiento poblacional viene aquí y la enfermedad viene aquí, ¿verdad? Y lo que está haciendo es reducir la población, ¿verdad? Probablemente sea una resistencia al ambiente de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y lo mismo sucede con cualquier organismo, ¿verdad? Entonces, si el clima no es adecuado, probablemente afectemos la reproducción porque no se sienten las condiciones óptimas para ello, ¿verdad? Entonces, si ve que no hay mucho alimento, también no arriesga su reproducción o su reproducción no es alta, ¿verdad? Porque sabe que no puede tener, ¿verdad? Es lo mismo, cuando alguien decide tener pareja y quiere tener hijos, primero habría que pensar cuál es mi capacidad de sostenimiento de ese alimento, ¿verdad? Factores independientes a
a la densidad, también conocidos de naturaleza física o externa. Pueden ser la luz, la humedad, el clima, el agua, etcétera. Todo lo que es externo a la reproducción, pero que sí es un factor limitante, ¿verdad? Entonces, el crecimiento poblacional va a ir de la mano. El crecimiento poblacional de acuerdo a las condiciones del bioma, ¿verdad? O los factores abióticos. Dicha retroalimentación consiste en el hecho de que cuando aumenta la densidad de una población, aumenta también la resistencia ambiental, lo cual a su vez origina una disminución de la densidad de la población. Entonces ahí vemos, ¿va? Si dice que voy creciendo poblacionalmente, también los factores de resistencia van a ir en crecimiento, entonces vamos a llevar realmente una disminución de la densidad de la población, ¿verdad? Porque en algún momento algunos factores ambientales se van a modificar y van a ocasionar que tengamos problemas. Entonces ahí tenemos lo que sucede en los ciclos biogeoquímicos, lo que sucede a nivel del ambiente para resistirse a los factores limitantes y cómo eso se convierte en una resistencia ambiental dentro de un ecosistema. Así que esperando de que haya sido bastante importante la clase, que hayamos alcanzado el objetivo fundamental del día de hoy, les deseo bendiciones en su día y que la pasen bien. Muchísimas gracias por haber prestado atención.